Bienvenidos. Esta es la primera parte de dos presentaciones sobre calibraciones de protección radiológica. En esta primera parte hablaremos del ámbito internacional de las calibraciones de protección radiológica. La presentación fue preparada por Gonzalo Walwin Salas y Milos Ivanovic. La grabación en español está preparada por Gonzalo Walwin Salas. Esta presentación cubrirá los siguientes contenidos: Sistema Internacional de Unidades, Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, Red de Laboratorios del Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial de la Salud, normas asociadas a esta actividad y el entorno en que se desarrollan las comparaciones. Antes de todo, es útil recordar que la metrología es la ciencia de la medición, que abarca tanto determinaciones experimentales como teóricas para cualquier nivel de incertidumbre en cualquier campo de la ciencia y la tecnología. Hitos importantes para su desarrollo lo constituye la Convención del Metro, que fue firmada en París en 1875 por los representantes de 17 países. Este tratado creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que se encargó de estandarizar las mediciones en todo el mundo. Al principio, el tratado tenía la intención de estandarizar solo las unidades de masa y longitud, pero en 1921 se amplió para incluir todas las magnitudes físicas. El sistema integral de medición se desarrolló en los siguientes 40 años y fue adoptado por el CIPM, Comité Internacional de Pesas y Medidas, en 1960. Este sistema se llama Sistema Internacional de Unidades, SI, y se basa en 7 unidades básicas. El sistema también se utiliza en la metrología de radiaciones ionizantes. En la dosimetría de protección radiológica se utilizan dos unidades derivadas, el Gray y el Sievert. Ambas unidades se expresan en joules sobre kilogramo, pero las magnitudes se definen diferente. En algunos países también se utilizan otras unidades, como el Röntgen, REM y otras, que son obsoletas y no se discutirán en esta presentación. El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo fue un paso más para mejorar la cooperación internacional en metrología. Se introdujo originalmente en 1999 para reducir las barreras técnicas al comercio mundial. Los institutos de metrología utilizan este marco para demostrar la equivalencia de sus patrones de medición y obtener el reconocimiento internacional de sus certificados de calibración. La principal forma de obtener reconocimiento internacional es participar en comparaciones claves y suplementarias que se anuncian al BIPM con anticipación. Después de la participación exitosa en las comparaciones, las capacidades de medición y calibración, o CMC, se publican en la base de datos de comparaciones claves que mantiene el BIPM, KCDB en sus siglas en inglés. Actualmente hay más de 100 miembros del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, incluidos los Estados miembros, asociados y organizaciones internacionales. El acuerdo también cubre más de 150 institutos designados. El OIEA también es signatario de este acuerdo y ha publicado sus capacidades en el campo de las radiaciones ionizantes. Debido al gran número de participantes en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, no es posible organizar comparaciones claves que incluyan a todos los países. Por eso, la participación en comparaciones claves es limitada. Generalmente, solo a varios países
con laboratorios primarios. Las organizaciones regionales de metrología tienen la tarea de organizar comparaciones regionales para proporcionar vínculos a comparaciones claves para sus miembros y también para fomentar la investigación en la región y otras formas de cooperación. Actualmente existen 6 organizaciones metrológicas regionales: Euramet en Europa, CIM en América, AFRIMET en África, COOMET en Euroasia y Cuba, APMP en Asia-Pacífico y GulfMet en el Golfo Arábigo. Las organizaciones regionales de metrología juegan el importante papel de hacer propuestas a los comités consultativos sobre la elección de comparaciones claves, realizar las comparaciones claves, participar en el comité conjunto de las organizaciones regionales de metrología y el BIPM, llevar a cabo comparaciones suplementarias y otras acciones diseñadas para apoyar la confianza mutua en la validez de los certificados de calibración y medición emitidos por los institutos. Otra red de metrología de radiaciones ionizantes de gran importancia para los laboratorios es la red de laboratorios secundarios establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial de la Salud en 1976. Los objetivos de esta red son mejorar la exactitud de las mediciones, establecer la trazabilidad, lograr la coherencia internacional en las mediciones y fomentar la cooperación. La membresía está compuesta no solo por laboratorios secundarios, sino también por laboratorios primarios y organizaciones internacionales. Pueden ver en la figura la gran expansión de la red. Hay miembros de todos los continentes. Solo aquellos países con los colores más claros no pertenecen a la red. Actualmente existen 83 laboratorios secundarios, 16 laboratorios primarios y 5 organizaciones internacionales, de un total de 68 países. La Convención del Metro, el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo y la Red de Laboratorios Secundarios ayudan a crear y mantener el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema proporciona trazabilidad metrológica y consistencia en las mediciones en la metrología de radiaciones ionizantes. La idea básica es que una medición sea aceptable dentro de la incertidumbre establecida en cualquier parte del mundo para cualquier nivel de la metrología. Esto se logra proporcionando calibraciones trazables a todos los integrantes de la cadena hasta llegar a los usuarios finales, que calibran sus equipos en los laboratorios secundarios, que a su vez calibran sus patrones en los laboratorios primarios o el OIEA. Los laboratorios primarios realizan mediciones absolutas de magnitudes dosimétricas. Esto está representado por las líneas verticales en el esquema. Las líneas horizontales representan comparaciones que están presentes en todos los niveles del Sistema Internacional de Unidades y que son utilizadas por los laboratorios para demostrar la competencia. La metrología de las radiaciones ionizantes y más concretamente la metrología en el ámbito de la dosimetría de protección radiológica se rige por las normas internacionales, pero también por las normas, leyes y estatutos nacionales. Por lo tanto, también debe consultar la normativa sobre protección radiológica de su país. Las normas, guías y documentos técnicos internacionales son publicados por diferentes organizaciones, incluidas la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, ICRU en sus siglas al inglés.
La Comisión Electrotécnica Internacional, IEC, la Organización Internacional de Normalización, ISO, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Los documentos más importantes se presentarán en las siguientes diapositivas. Se puede encontrar una descripción general de las normas en la Carta de la Red de Laboratorios Secundarios publicadas por el OIEA para diferentes campos en los que los laboratorios secundarios proporcionan calibraciones. Solo nos centramos en los documentos relacionados con las calibraciones dosimétricas a niveles de protección radiológica. Las normas que se presentan están relacionadas con las mediciones y las definiciones de las magnitudes dosimétricas, la fabricación de los dosímetros, los métodos de calibración y las mediciones de los usuarios. El primer documento que se discutirá es el informe ICRU 51 de 1993, magnitudes y unidades en dosimetría de protección radiológica. En este documento pueden encontrar definiciones de las magnitudes operacionales, que será el tema más importante de ambas presentaciones. Las magnitudes operacionales se introdujeron debido a que la dosis efectiva y la dosis equivalente no se pueden medir directamente, por lo que se necesitaba definir nuevas magnitudes medibles para estimar las magnitudes teóricas. Todas las magnitudes operacionales están basadas en maniquíes, pero no se utilizan maniquíes para todas las calibraciones. La dosis equivalente ambiental y la dosis equivalente direccional se utilizan para el monitoreo de zona, y los dosímetros que miden estas magnitudes se calibran sin maniquíes. La dosis equivalente personal se utiliza para el monitoreo individual. Al calibrar dosímetros personales es necesario tener cuidado de que se utilice el maniquí apropiado. Actualmente hay 4 maniquíes en uso que se discutirán en la segunda presentación. El segundo documento es la ISO 29661. Esta norma describe los conceptos generales para las calibraciones de protección radiológica que son aplicables a diferentes campos de referencia de fotones, electrones y neutrones. Esta norma es la base de la ISO 4037 y debe utilizarse junto con esta norma. Es importante tener cuidado de que hay una enmienda de 2015 que cambia la definición del punto de referencia para las calibraciones de dosímetros personales. El punto de referencia, según la enmienda, está dentro del dosímetro, según lo especificado por el fabricante. En la primera versión de la norma, el punto de referencia estaba en la superficie del maniquí. La ISO 4037 es la norma más importante para la calibración de dosímetros de protección radiológica. Consta de 4 partes que se publicaron originalmente durante la década de los 90 y que se actualizaron en el año 2019. La parte 1 describe los métodos para establecer campos de radiación de referencia. La parte 2 describe los métodos de dosimetría. La parte 3 describe los métodos de calibración y de determinación de la dependencia energética y angular. La parte 4 trata sobre las particularidades para fotones de bajas energías. Esto es relevante para las calidades de radiación de rayos X producidas por los voltajes más bajos. Estos espectros son muy sensibles a cualquier material intermedio entre el foco y el dosímetro, incluido el aire. A primera vista,
la nueva versión de la norma es muy similar a la anterior. Sin embargo, hay muchos cambios y se amplían muchos temas. La incertidumbre expandida de las mediciones de referencia para las magnitudes operacionales basadas en maniquíes está entre el 6% y el 10% para un factor de cobertura de 2. Algunos haces de referencia, como por ejemplo la radiación fluorescente y el americio 241, entre otras, no pueden cumplir con los criterios de incertidumbre y no se consideran haces de referencia en la nueva versión de la norma. Sin embargo, todavía se describen en el anexo informativo. Se introdujo otro cambio para los campos de rayos X de referencia. En la nueva versión de la norma se hace una diferencia entre los campos compatibles y los campos caracterizados. Los campos compatibles se establecen de acuerdo con la tabla 13 de la parte 1 de la norma, de acuerdo con requisitos muy estrictos. Debido a estos estrictos requisitos, no es necesaria una caracterización adicional, por ejemplo, mediante la medición de espectros. Los métodos de producción de los campos caracterizados no son tan rígidos, pero se necesita una caracterización completa, ya sea por espectrometría o por medición directa de las magnitudes operacionales. Existen muchos requisitos adicionales en comparación con la versión anterior de la norma. En la nueva versión, la medición invasiva del voltaje del tubo de rayos X es obligatoria. Se introducen nuevos requisitos para la filtración. Los requisitos de oscilación del voltaje ahora se reducen para calidades de radiación de bajas energías, etc. En nuestra opinión, el principal problema para la mayoría de los laboratorios secundarios será la medición invasiva del tubo, que ahora es obligatoria tanto para los campos compatibles como para los campos caracterizados. El problema es que la mayoría de los laboratorios secundarios no tienen divisores de voltaje calibrados y su adquisición e instalación será tanto financiera como técnicamente muy exigente. A pesar de esto, si decide validar sus calidades de radiación de referencia mediante mediciones de la capa hemirreductora, HVL en sus siglas en inglés, el procedimiento básico será prácticamente el mismo que en la versión anterior de la norma. Sin embargo, la nueva norma brinda una descripción detallada de cómo establecer sus campos de diferentes maneras, por espectrometría o medición directa de magnitudes operacionales. Antes de continuar, les propongo referirnos a la capa hemirreductora como HVL por sus siglas en inglés. Aunque los principios de validación por las mediciones de HVL son los mismos, deberá volver a hacerlo al menos para algunas calidades. Hay muchas diferencias en los valores de HVL y del coeficiente de conversión. Los valores de HVL se cambian para la mayoría de las calidades en la nueva versión. Para muchas calidades se dan valores diferentes para 1 metro de distancia y 2.5 metros. Y esto también es aplicable para los coeficientes de conversión. En algunos casos, como N40, el HVL se expresa en milímetros de aluminio
en lugar de milímetros de cobre. En el caso de la serie L, que solo tenía valores tabulados para el primer HBL, ahora también puede encontrar los valores para el segundo HBL. Hay algunas calidades adicionales de radiación de rayos X en el extremo superior para los voltajes del tubo. También debe tener cuidado de que algunos coeficientes de conversión ahora tengan nuevos valores. Esto también es así para la calidad de radiación más común, cesio 137. Ahora puede encontrar valores de HP007 para cobalto y cesio, y también para el maniquí de tronco. Esto es importante porque muchos dosímetros personales de cuerpo entero también tienen un detector para la dosis en piel. Ahora puede calcular tanto HP10 como HP007 cuando los irradia en el maniquí de tronco. Además, se incluyeron las calibraciones en términos de HP3. Ahora puede utilizar valores normalizados y será más fácil acreditar este método. Hay muchos otros cambios menores, algunos de ellos más importantes que otros. Solo mencionaré algunos. El requisito de uniformidad del campo parece el mismo a primera vista. Sin embargo, en la versión anterior se estableció para todo el volumen activo del dosímetro, lo que significa que la homogeneidad también era necesaria a lo largo del eje Z. Sin embargo, ahora el requisito es solo para el plano perpendicular al eje del haz de radiación. Esto cambia la distancia mínima necesaria para la calibración de los dosímetros grandes. Por ejemplo, cámaras de 10 litros. Además, en la versión anterior se decía que otros tipos de dosímetros como centelladores, dosímetros Fricke, TLD, también se pueden utilizar como patrones de referencia, y ahora se elimina esta declaración. También existe un requisito para el periodo de calibración de los patrones de referencia, cuando la legislación no está disponible. Anteriormente eran 3 años y ahora son 2 años, lo que puede incrementar significativamente los costos y problemas técnicos debido al envío frecuente de las cámaras. Algunos requisitos son más flexibles en la nueva versión. Se utilizaba la cámara monitora como dispositivo de transferencia. Anteriormente tenía que demostrar la estabilidad dentro del 0.5% y ahora el requisito es del 1%. Además se hizo un pequeño cambio que es muy importante. Anteriormente tenía que usar diferentes placas de PMMA para cobalto y cesio. Ahora solo se usa una placa con el grosor de 3 milímetros, lo que significa que puede hacer una configuración fija, incluso si se usa diferentes radionúcleos con el mismo banco de calibración. Existe otro documento que se ocupa de las calibraciones de protección radiológica, que es el reporte de seguridad del OIEA SRS 16. Hasta 2019 podía utilizarse en lugar de la ISO 4037. En este momento todavía existen laboratorios acreditados usando los métodos descritos en el documento SRS 16. Sin embargo, dado que la ISO 4037 se actualizó recientemente,
el SRS 16 necesita ser actualizado y debe cambiar a la nueva norma ISO 4037. Además de la calibración de equipos de medición en campos de fotones, esta norma también se ocupa de calibraciones en campos de neutrones, de radiación beta y monitores de contaminación superficial. Pero en esta parte, el SRS 16 también se basa en normas obsoletas. Todavía se pueden encontrar muchos elementos útiles en este documento y fue usado para preparar estas presentaciones. Además de las calibraciones en los laboratorios secundarios o primarios, también se realizan ensayos a los dosímetros. Es posible que se tenga la necesidad de realizar ensayos de modelo o pruebas de tipo para probar algunas propiedades específicas de diferentes dosímetros de protección radiológica. Hay varias normas IEC que se refieren a los dosímetros de protección radiológica. Estas normas definen las características generales para los dosímetros y también los métodos de ensayo. Algunas de las pruebas, como la linealidad, la dependencia energética y angular, el tiempo de respuesta, etc., se pueden realizar en la mayoría de los laboratorios secundarios, pero algunas de ellas solo se pueden realizar en laboratorios especializados. Por ejemplo, la influencia de las condiciones ambientales, compatibilidad electromagnética, respuesta a campos mixtos, etc. Todas las pruebas en campos de radiación fotónica se realizan en campos de referencias definidos en la ISO 4037, por lo que esta última norma sigue siendo muy importante tanto para los ensayos como para las calibraciones. Si se encuentra en algún momento en un grupo de trabajo para preparar la legislación nacional relacionada con requisitos para los dosímetros de protección radiológica, debería consultar estas normas para tener una idea de cuáles son los requisitos de funcionamiento que debe tomar en cuenta. La norma IS 60846, parte 1, se utiliza para dosímetros de área para el control medioambiental y del puesto de trabajo. La dosis equivalente ambiental y la dosis equivalente direccional son las magnitudes de medición tanto para la radiación beta como la fotónica. Se cubre un amplio rango de energías de radiación y tasas de dosis entre 0.01 microsievert hora hasta 10 sievert hora. El rango de mayor interés es aproximadamente entre 1 microsievert hora y 10 milisievert hora. Los extremos más bajos y más altos son tratados con más detalle en otras normas para dosímetros más especializados a esos niveles y que a continuación les mostraremos. La norma IEC 60846, parte 2, es similar a la parte 1 de la norma, pero contiene las especificaciones para los dosímetros usados en situaciones de emergencia. Se introducen algunas especificaciones técnicas diferentes como la ampliación del rango de tasa de dosis, cambios en los requisitos de dependencia energética y angular, requerimientos más estrictos para las pruebas de caída y de portabilidad. Los ensayos se realizan en un rango más amplio de temperatura y humedad. El rango mínimo de medición entre 1 milisievert hora y 10 sievert hora. También existe una norma muy similar que cubre los dosímetros medioambientales,
la IEC 61017. Se utiliza solo para el control medioambiental y se aplica tanto para dosis equivalente ambiental como para la Kermen aire y la dosis absorbida. Se usa solo para un rango muy pequeño de tasas de dosis, de 30 nanosievert-horas a 30 microsievert-horas. Los requisitos son un poco diferentes a los de la IEC 60846, parte 1. Pasando a otro tipo de dosímetro, los dosímetros personales, que muestran sus características en la IEC 61526. Esta norma es muy similar a las normas para dosímetros de área, pero en este caso se especifican para dosímetros personales activos. Es aplicable solo para las magnitudes HP10 y HP007, pero no para HP3. Además de los campos de radiación fotónica, también se utiliza para campos de neutrones y beta. Es importante señalar que los dosímetros que cumplen con esta norma no son necesariamente apropiados para su uso en campos pulsados. Esto es importante porque muchos dosímetros personales se utilizan en campos pulsados, por ejemplo, en radiología diagnóstica. La mayoría de los dosímetros personales son muy similares entre sí, tanto en diseño como en características. Esto se debe al hecho de que deben llevarse en el cuerpo o en las extremidades, lo que limita el número de posibilidades para el diseño, pero también debido a los rangos nominales mínimos para diferentes magnitudes de influencia, que son mucho más amplios que para los dosímetros de área. Si puede producir campos pulsados y tiene la necesidad de ensayar los dosímetros en campos pulsados, existen dos normas IEC para ello, una para dosímetros electrónicos contadores y otra aplicable a todos los tipos de dosímetros. Estas normas brindan requisitos adicionales para campos pulsados, además de los requisitos dados por las normas ya mencionadas. La idea principal es que el pulso de radiación de alta tasa de dosis debe medirse incluso si el dosímetro está actualmente en el modo de medición de fondo. Finalmente, la IEC 62387 brinda los requisitos para dosímetros pasivos. Se actualizó en el año 2020, así que asegúrese de estar utilizando la versión actual. Esta norma se puede utilizar para medir las 6 magnitudes operacionales: dosis equivalente ambiental, direccional, personal a diferentes profundidades, también para radiación fotónica y beta. La última parte de esta presentación se dedica a las comparaciones. La comparación interlaboratorio es una herramienta muy importante para demostrar la competencia. La ISO IEC 17025 requiere la participación en comparaciones. Además, muchos laboratorios secundarios son los laboratorios nacionales o los institutos designados y tienen la obligación de participar en comparaciones claves o suplementarias. De lo contrario, corren el riesgo de perder el reconocimiento de sus capacidades CMC e incluso el estatus de instituto designado. Si su laboratorio es miembro de la red de laboratorios secundarios, el estatuto de la red le obliga a participar en las verificaciones externas
o comparaciones de OIEA para aquellas capacidades que no están reconocidas como las CMC. En las siguientes diapositivas hablaré sobre las diferentes comparaciones, lo que debes hacer si participas en una comparación, pero también sobre cómo organizar las comparaciones. Para nosotros es muy importante preguntarnos si es suficiente organizar las comparaciones solo en términos de Kerman-Aire o son necesarias también en términos de magnitudes operacionales. Por lo general, el consenso es que basta con organizar las comparaciones en términos de Kerman-Aire y que puede usarlas para demostrar la competencia para las calibraciones en términos de magnitudes operacionales. Después de todo, usa el mismo patrón para todas las magnitudes, los mismos campos de referencia, generalmente el mismo equipo. Debido a esto, las comparaciones en magnitudes operacionales rara vez se realizan y no es fácil encontrar una disponible. El BIPM también acepta comparaciones de Kerman-Aire para respaldar las CMC para magnitudes operacionales. Sin embargo, dependiendo de su organismo de acreditación, es posible que deba tener una comparación específica con fines de acreditación. Sin embargo, existen buenos argumentos de que las comparaciones en magnitudes operacionales son significativamente diferentes de las comparaciones de Kerman-Aire, especialmente para las calidades de rayos X de baja energía. Por lo general, en la mayoría de los laboratorios, para lograr las magnitudes operacionales, se mide la Kerman-Aire y se multiplica el resultado por el coeficiente de conversión. Pero el coeficiente de conversión es válido solo si se cumple con todos los requisitos de la tabla 13 de la ISO 4037, parte 1. Si su campo de referencia no es apropiado, es muy posible que pase la comparación de Kerman-Aire, pero que falle en la comparación de las magnitudes operacionales, debido a las diferencias en los espectros, que a su vez causan diferencias en los coeficientes de conversión. Además, en caso de que su laboratorio tenga un patrón secundario para la magnitud operacional y lo mida directamente, solo puede participar en la comparación de la magnitud operacional. Las comparaciones claves y suplementarias se organizan dentro del marco del acuerdo de reconocimiento mutuo para obtener el reconocimiento internacional de las capacidades. Están organizadas según las guías del Comité Internacional de Pesas y Medidas y las guías de la organización regional. Por lo general, solo un número muy limitado de laboratorios puede participar en las comparaciones claves, porque de lo contrario llevaría mucho tiempo. Las organizaciones regionales organizan comparaciones regionales para satisfacer las necesidades de sus miembros. Se organizan comparaciones suplementarias para magnitudes o calidades de radiación no cubiertas en las comparaciones claves. Existen algunos aspectos específicos de las comparaciones claves y suplementarias que deben ser señalados. Primero, deben ser anunciadas con anticipación y el protocolo de medición y la evaluación de los resultados debe acordarse previamente. En segundo lugar, la participación es vinculante, por lo que cuando un laboratorio envía resultados, acepta que los malos resultados pueden causar que las CMC sean retiradas. Por lo general, el laboratorio piloto de la comparación hará la mayor parte del trabajo, incluida la preparación del protocolo, la evaluación de los resultados, la preparación del informe. En algunos casos, otros participantes pueden ayudar al piloto a organizar la comparación. La participación en las comparaciones es gratuita, pero se espera que todos los participantes cubran con sus propios gastos. Existen varias cosas en las que debe pensar antes de comenzar una comparación. Primero,
debe elegir la magnitud según las necesidades de los participantes. También debe tener cuidado de que haya un instrumento de transferencia disponible para la magnitud deseada. La clase de dosímetro debe ser de un instrumento de referencia. Para algunas magnitudes operacionales, tales dosímetros no existen. También deberá elegir las condiciones de referencia, incluida la tasa de dosis, las calidades de radiación. Si el instrumento de transferencia tiene una linealidad muy buena, no es necesario especificar la tasa de dosis. En muchos casos necesitará más de una calidad de radiación, pero es necesario que realice para todas las calidades de radiación en las cuales desea confirmar sus capacidades. Por ejemplo, hacer una comparación en calidades de radiación N40 y N200 confirmará sus capacidades para calidades de radiación N60 a N150. Por supuesto, siempre que tenga trazabilidad. Sin embargo, no confirmará sus capacidades en las calidades de radiación N10 o N20, porque están fuera del rango que cubrió la comparación, y las bajas energías causan algunos desafíos técnicos muy específicos. Es muy importante que esté de acuerdo con la evaluación de los resultados antes de comenzar las mediciones, y también que esté de acuerdo en cómo se calcularán los valores de referencia. Si lo hace después de las mediciones, entonces es posible influir en los resultados, moviendo los límites o cambiando los valores de referencia para incluir los resultados que de otro modo serían eliminados. Si se une a una comparación clave en curso, el protocolo ya existe, por lo que es mucho más fácil prepararse para las mediciones. También debe identificar los componentes importantes de la incertidumbre y pedir a todos los participantes que los informen. Es muy conveniente crear un borrador del informe para que lo utilicen todos los participantes. Así te aseguras de obtener todos los datos que necesitarás. Puede encontrar muchos ejemplos de los protocolos en las bases de datos del BIPM. Puede ver el enlace en la diapositiva. El OIEA es un proveedor muy importante de comparaciones y verificaciones para los miembros de la red. Se realizan verificaciones periódicas a niveles de protección radiológica en campos de cesio 137. Las verificaciones se realizan utilizando la técnica de detectores ópticamente estimulados o SLD, es decir, dosímetros pasivos. También se encuentran disponibles comparaciones bilaterales para las cuales se utilizan cámaras de ionización como instrumento de referencia. Todas estas comparaciones y verificaciones se realizan en términos de Kelvin-aire. En algunos casos, el OIEA también organiza comparaciones regionales para magnitudes operacionales. Una ventaja de las comparaciones del OIEA es que ya existe un protocolo. Otra ventaja es que son mucho más rápidas que las comparaciones claves y suplementarias. Como es de esperar, las comparaciones bilaterales o multilaterales se pueden organizar fuera de los dos marcos mencionados anteriormente. Así que puede llegar a un acuerdo con otros laboratorios y hacer su propia comparación. Puede utilizar como guía los documentos del OIEA o Euromed. No es común, pero es posible realizar comparaciones in situ. En ese caso, varios laboratorios traen equipos de medición al mismo lugar y realizan mediciones en el mismo campo de radiación. Estas comparaciones son muy rápidas y se reducen los problemas de transporte y administrativos. También puede hacerlo sin cámaras de transferencia. Sin embargo, de esta manera no verifica sus campos de referencia.
Existen muchos desafíos a la hora de organizar comparaciones. En la mayoría de los casos, las comparaciones son internacionales porque en la mayoría de los países solo existe un laboratorio de calibración dosimétrica. El transporte de equipos a través de las fronteras puede resultar complicado debido a las diferentes regulaciones y la documentación complicada. Es especialmente difícil cuando transporta la cámara entre dos participantes y la cámara es propiedad de un tercer participante. A menudo, la cámara se pierde o se daña durante el transporte. En ese caso, debe proporcionar un nuevo instrumento de transferencia y la comparación se dividirá en dos partes. Será necesario volver a determinar los valores de referencia, lo que puede provocar más retrasos. En principio, es posible utilizar dos o más instrumentos de transferencia, por lo que si uno se daña, puede continuar con el otro. En las comparaciones de protección radiológica es común asignar un mes a cada participante. Con retrasos, esto a menudo se convierte en 2 o 3 meses. Si tiene 20 participantes, la comparación puede llevar 5 años. Y durante este tiempo, muchos miembros del personal pueden cambiar e incluso los institutos pueden transformarse o desaparecer. Deberá hacer frente a todos estos desafíos durante las comparaciones. Otro problema es que muchos participantes se retrasan o no envían el reporte de los resultados. Deberá entonces decidir qué hacer con dichos participantes. Este es el final de la primera parte de la presentación. Gracias por su atención.